Ya, entonces empezamos. Bueno, el tema para ahora es alteraciones metabólicas agudas en la práctica de urgencias. Como a un inicio les indiqué, pues es un tema bastante amplio, un tema que pues ustedes como nosotros manejamos automáticamente cuando nos llega un paciente a la emergencia. Cabe resaltar el hecho de que de todos estos tratamientos que nosotros damos en este tipo de alteraciones metabólicas, pues lo sabemos hacer automáticamente, como ya lo repetí, pero es importante que nosotros entendamos el por qué nosotros damos estos tratamientos y el por qué es de gran urgencia realizarlos, ¿no? Empezamos con algo simple, entendemos primero qué es el metabolismo. Básicamente en nuestro cuerpo, el metabolismo pues es un conjunto de reacciones químicas, el cual pues, va a estar mediada por proteínas, que a su misma vez van a ser de catalizadores. Todo este conjunto de reacciones entre proteínas, entre enzimas, el único objetivo que van a tener pues va a ser el hecho de que nosotros produzcamos energía. Y sabiendo bien pues que nosotros prácticamente vivimos de esa energía, crecemos por la energía, si tenemos algún tipo de infección, alguna enfermedad, la energía es importante para nosotros porque cumple todo el ciclo de nuestra vida. Al haber alguna alteración en este metabolismo, no va a haber una buena producción de energía y por ende vamos a tener las patologías desencadenantes, ¿no? Como ven aquí en un ítem que dice que es muy importante la influencia de lo que es la temperatura y el pH. Entonces vamos a ver y tomar en cuenta el hecho de las alteraciones de la temperatura y las alteraciones del pH en nuestro cuerpo. En el ámbito de la urgencia médica, las alteraciones metabólicas son situaciones críticas que requieren atención inmediata. Entonces, no tenemos que pensarle en una. Los 4 temas que ahora vamos a tocar, que no son los únicos, son los más resaltantes, nosotros lo podemos diagnosticar rápidamente porque tenemos todos los insumos en nuestra área de emergencia, todos los insumos en primera opción, ¿no? Vamos a tener primero las alteraciones de la termorregulación, quien no tiene un termómetro en el área de trabajo, y si no es así, tenemos signos en nuestro paciente que nos podrían indicar pues que nuestro paciente está con una alteración de temperatura, ya sea hipertermia o hipotermia, alteraciones de la glucosa. Si bien es cierto, cuando nuestro paciente ingresa, nosotros controlamos las funciones vitales de nuestro paciente, la glucosa debería estar dentro de nuestras funciones vitales. Es decir, tiene que ser lo primero que tenemos que también tomar a nuestro paciente al ingreso de una emergencia. Los trastornos ácido-base, vamos a hacer hincapié básicamente en un trastorno. Justamente también he visto del anterior expositor lo que indicó sobre las gasometrías. Yo entiendo que pues muchas de ustedes, si bien es cierto, tenemos varias indicaciones, ya conocen cómo hacer el tratamiento de ciertas alteraciones ácido-base. Entonces, todo el trabajo en conjunto nos ayuda a nosotros en pro del paciente. Y el trastorno electrolítico, que básicamente vamos a tocar los más comunes, para poder ver básicamente el tratamiento, ¿no? Entonces, empezando con lo que son las alteraciones de la termorregulación, recordar que pues las alteraciones de la temperatura corporal van a estar mediadas o balanceadas, se podría decir en este caso, entre la producción de lo que es el calor y la eliminación del calor. Si uno de estos dos, ya sea la producción o la eliminación, están alterados, vamos a tener un trastorno a nivel de la termorregulación. ¿Quién comanda esto? Tenemos nuestra adenohipófisis. Nuestra adenohipófisis tiene varios receptores térmicos a nivel cutáneo, que pueden ser en cavidad abdominal, en los vasos. Entonces, al haber un cambio de temperatura en nuestro cuerpo, la adenohipófisis recibe información rápidamente para poder actuar en cuanto a los cambios de temperatura que no son normales. Por ejemplo, en la hipotermia, lo que tenemos es que el cuerpo va a indicar el hecho de que pues hay que tratar de disminuir la pérdida de calor. ¿Qué hace? Hace vasoconstricción cutánea, hay disminución de la producción de la sudoración e intensifica la actividad muscular. Y cuando tenemos pues la hipertermia, aumenta la pérdida de calor. Hay vasodilatación y también hay un aumento en la sudoración, perdón, esto para poder ayudar a perderle pues el calor corporal, ¿no?
Nosotros conocemos clásicamente una clasificación de lo que son las alteraciones de la temperatura. En cuanto a lo que es el aumento, ya en un artículo que encontré, lo clasifica ya en grados. Lo toma entre bajo grado de 37.38, lo que nosotros tal vez a veces considerábamos el hecho de la febrícula, ¿no? El grado moderado de 38.1 a 39, alto grado de 39 a 41 y la hipertermia mayores de 41. En esta hipertermia, pues es en cuando nosotros vamos a tener bastante problema porque muchas veces nuestros antipiréticos que nosotros ya conocemos de por sí no nos van a ayudar. ¿Cuáles son las causas principales? Va a haber causas de la alteración de la temperatura básicamente por tres. Uno va a ser por producción excesiva de calor. Si bien es cierto, aquí también va a estar el hecho de que normalmente los cuadros infecciosos pues nos producen fiebres o temperaturas altas que pueden ser rápidamente manejables con antipiréticos. Tenemos otro tipo de patologías en el cual es difícil el manejo de la temperatura. Tenemos las hipertermias por ejercicio, golpe de calor, que lo vamos a tratar rápidamente abajo en otro ítem, también la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno, porque también son cosas que nos van a llegar en emergencias, síndromes serotoninérgicos, pacientes intoxicados que vienen ya con uso largo de medicamentos para la depresión, para la ansiedad. Entonces, si nos llegan, los pacientes llegan pues con hipertermias, estos pacientes, lo que es el hipertiroidismo, feocromocitomas, las intoxicaciones por salicilatos, la deprivación, los pacientes que nos vienen a montones a la emergencia, los pacientes con síndromes de abstinencia post ingesta de alcohol, los estatus epilépticos, todo eso nos van a causar la alteración de la temperatura. Alteraciones en la función hipotalámica. Esto lo vamos a ver básicamente en nuestros pacientes neurocríticos. Pacientes que ingresaron por algún, un accidente de tránsito, se cayeron, tienen una hemorragia a nivel cerebral, los ACVs tanto isquémicos como cerebrales también suelen causar estas hipertermias que no ceden al uso de antipiréticos. Y la otra causa por disminución de la eliminación del calor, que pues está el golpe de calor pasivo. Tengamos un activo y un pasivo. Ahorita vamos a explicar la diferencia. La vestimenta inadecuada, lo vemos en pediatría, las personas que trabajan allá, niños bien abrigaditos, pues que nos vienen con temperatura alta. La deshidratación va a hacer que nuestro paciente no pueda eliminar el calor. ¿Por qué? Habíamos dicho que un mecanismo principal para que podamos eliminar lo que es la temperatura alta es que nuestro cuerpo o nuestra hipófisis manda a que nosotros sudemos más. Pero lamentablemente nuestros pacientes deshidratados no tienen cómo producir esta sudoración, entonces no hay cómo disminuir la temperatura. Y la disfunción autonómica, pacientes ya críticos a veces, en el cual no se puede regular lo que son las presiones arteriales, la frecuencia cardíaca, son fluctuantes, y igualmente la temperatura, o me hacen hipotermias o me hacen hipertermias. Los anticolinérgicos, pacientes comunes que nos llegan, que indican pues que se tomaron un órgano fosforado, tal vez lo van a tocar más adelante. Entonces, ahí nosotros indicamos algo muy conocido, que es la atropina. Entonces, ahí todo el equipo toma un papel muy importante para ver al paciente, no solo para revertir el efecto del órgano fosforado que ingirió, sino para ver y evitar el hecho de las intoxicaciones por atropina, que pues nos va a dar también hipertermias. El hecho de que mi paciente, cuando yo ya le puse la atropina, tenga una hipertermia que no me ceda, hay que tener cuidado porque podríamos llegar a estar intoxicando a nuestro paciente con atropina. Vamos a ver rápidamente esto. El golpe de calor. Estamos en temporada de invierno. Esto lo vamos a ver básicamente en la temporada de verano. Tenemos un golpe clásico y un activo. La diferencia, los clásicos o pasivos van a venir personas mayores de edad, con trastorno del sensorio, que va a ser pues el hecho de que ellos no hacen una actividad física, simplemente que les dio el golpe de calor porque estuvieron unos expuestos tal vez a una temperatura alta. Las complicaciones son raras, pero en quienes más tenemos complicaciones es en el golpe de calor activo. Y siempre van a ser personas jóvenes que se fueron a hacer deporte, ocurre en los desfiles escolares, en los cuales están expuestos, están haciendo actividad física. Y este golpe de calor activo es el que me tiene mayor complicación, porque los pacientes me llegan con un trastorno del sensorio, con hipertermias mayores de 41, incluso hay momentos en que pues tenemos que tomar la decisión de intubar a nuestro paciente. Si bien es cierto, la mortalidad de este golpe de calor es de 15 a 25%, como hemos dicho, en el golpe de calor pasivo que se da en personas mayores de edad,
la complicación es rara, pero si ocurriese que mi paciente pues viene con trastorno del sensorio de hipertermia, la mortalidad en mi paciente mayor de 50 años pues sube, aumenta a un 80%. Entonces, básicamente el tratamiento tiene que ser de inmediato. Tratamiento inmediato lo conocemos, antipiréticos, podemos usar AINES, el metamizol, depende del estado de conciencia del paciente, dar, si en caso, pues estas no remitiesen con algún tipo de agente antipirético, nosotros y ustedes conocemos básicamente lo que es el hecho de usar los medios físicos, ¿no? Pero hay ciertas indicaciones para nosotros poder hacer esos golpes, bueno, esas indicaciones de lo que es los medios físicos, ¿no? ¿Qué te indican? Indican rociar al paciente con agua con una temperatura de 10 a 15 grados y hacer el lavado continuo con compresas a nuestro paciente. ¿Lo hacemos? Sí lo hacemos. ¿Lo controlamos la temperatura adecuada? Muy pocas veces, pero idealmente pues deberíamos tener ese rango de temperatura. También podemos hacer lavado de cavidades con suero frío. ¿Qué cavidades? En emergencia, la más accesible que tenemos es la que ponemos con la sondita vesical. ¿A qué cavidad llegamos? A la vejiga. Entonces, podemos hacer un lavado con agua fría, siempre en esa misma temperatura, y ayudar a disminuir la temperatura corporal. La inmersión en agua fría. Tengamos en cuenta y olvidémonos y quitémonos eso de la cabeza de que vemos en las películas y que vino con calor y les dan hielo o no sé, los ponen en baldes de hielo. Si bien es cierto, nos va a ayudar a bajar la temperatura, pero va a ser deleterio para nuestro paciente. ¿Por qué? Porque vamos a causar una vasoconstricción y podría llegar a comprometer la hemodinamia de nuestro paciente. Comprometemos más el estado de conciencia del paciente. Entonces, deberíamos hacer una inmersión en agua fría que esta tenga una temperatura de 15 a 16 grados. Es ideal, deberíamos hacerlo de esa manera. La hipertermia maligna. Pacientes pues que nos llegaron un TEC que ingresó a sala, que nos los devuelven tal vez para hacer el posoperatorio, ya sea que esté intubado, ya sea que esté despierto, y de repente nosotros vemos que nuestro paciente tiene fiebre, 38, 39, hasta en algunos casos llegan hasta los 41 grados, y es pues difícil creer que sea una infección, porque ha sido recién un proceso que recién se ha realizado, lo que es la cirugía, ¿no? Entonces, para este caso, la hipertermia maligna debe tener una predisposición genética a nuestro paciente, pero pues difícilmente nosotros tenemos acceso a ese tipo de antecedentes. Entonces, nuestro paciente, ¿cómo viene? Viene hipotenso, tiene taquicardia, tiene una acidosis láctica, llega hipoxémico, la temperatura es la principal característica de este paciente. No nos ayuda mucho al uso de los antipiréticos, y pues el hecho de que nosotros tengamos en constante temperatura elevada a nuestro paciente no es bueno para el metabolismo de nuestro cuerpo. En definitiva, el tratamiento netamente es el dantroleno, no lo tenemos accesible acá, pues es el medicamento indicado, ¿no? Para este caso. No es netamente que me vaya a lo que es la temperatura, pero sí actúa a nivel de la rigidez muscular, porque esto me podría llegar a causar lesión muscular, depósitos de mioglobina en el riñoncito, causar una enfermedad renal aguda. Concomitantemente, mi paciente podría hacer un paro cardíaco por potasios elevados. Entonces, la hipertermia maligna es algo que deberíamos tratar de inmediato. Entonces, si no nos ayudan los antipiréticos, tomar las medidas anteriores, medios físicos, ponerlos en lo que es el agua fría con las determinadas temperaturas, ¿no? El síndrome neuroléptico, pacientes que llegan a tomar risperidona, clozapina, olanzapina, son pacientes de manejo psiquiátrico. Se olvidaron de darle la pastilla, agarró y se lo tomó, no sé, 2 blisters, 3 blisters tal vez de lo que es la clozapina, la risperidona, pacientes ancianitos que pues les dan la quetiapina para control en tanto de lo que son la demencia senil, y a veces pues tienen intoxicaciones por lo que es la quetiapina, llegan con un síndrome neuroléptico maligno. Tiene casi la misma característica de un síndrome, de una hipertermia maligna. Hay rigidez muscular, la hipertermia. Estos llegan a temperaturas mayores de 41. ¿Cómo me llega mi paciente? Diaforético, con temblores, disfagia, la taquicardia, hay incontinencia, tanto urinaria, puede haber incontinencia fecal, leucocitosis elevada, y las fluctuaciones de la presión arterial pues son evidentes en nuestro paciente. En este caso también nosotros deberíamos indicar lo que son los manejos con medios físicos y la sumersión en agua fría. En cuanto a las hipotermias, la caracterizamos pues temperaturas menores de 35 grados.
En la hipotermia hay que tener bastante cuidado y tener un tratamiento súper agresivo. Por lo mismo que indicaron también en la anterior exposición, vamos a tener muchos de estos casos. Tenemos ya una temperatura baja, típico caso clínico que me viene un paciente que fue a una fiesta y pernoctó en la vía pública. Me viene con casos de hipotermia. Entonces, las hipotermias son de dos causas, tanto primarias como secundarias. Las primarias, la exposición, ¿no? Pasó la noche a la intemperie, o pues se cayó a un río, se cayó, no sé, a un drenaje, se cayó en alguna sequía, pasó la noche y vienen hipotermia. Y las secundarias, pues que son concomitantes a enfermedades netamente, en este caso, infecciosas, porque podemos tener fiebre o podemos tener hipotermias en caso de las infecciones, ¿no? ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Cómo lo clasificamos las hipotermias? La hipotermia leve de grado 1 de 32 a 35 grados. En este tipo de clasificación, nuestro paciente todavía puede estar despierto, va a tener aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, puede estar un poco con desorientación y con dificultad para hablar. En la hipotermia grado 2 va a estar nuestro paciente de 28 a 32 grados. Ya en ítem o en este tipo de clasificación, nuestro paciente ya va a tener un mayor compromiso del estado de conciencia. Se aúna los anteriores síntomas, pero en esta ya mi paciente va a tener una hipotensión, una bradicardia y una bradipnea. ¿Por qué? Nosotros hemos visto muchos pacientes con fiebre. ¿Qué es lo primero que hace mi paciente con fiebre? Trata de eliminar el calor, y una de las maneras es pues respirar rápido, tratar de eliminarlo por vaporización. Entonces, cuando mi cuerpo dice, no, tengo temperaturas muy bajitas, tengo que evitar esa pérdida de calor, entonces lo que va a mandar primero es que respire bajito. Me va a respirar 8 veces por minuto, 9 veces por minuto, incluso menos cuando ya llegamos a temperaturas muy bajas, como es en la hipotermia grave de grado 3, que son pues temperaturas menores de 28, en el cual mi paciente puede llegar en coma, puede llegar en paro, no se siente lo que es el pulso, no se siente la presión arterial. Y en varias ocasiones pues es controvertido esto, porque si a mi emergencia llega un paciente que fue expuesto a lo que es una hipotermia, que viene con temperaturas bajas, no le sentimos el pulso, no le sentimos la presión arterial, y de repente paciente fallecido, sin funciones vitales. Pero si te dicen que ese paciente fue encontrado en sumersión o lo encontraron en vía pública, hay que tener cuidado. Todos somos un equipo, hay que tener el hecho de que no podemos indicar ya que el paciente pues está fallecido. ¿Por qué? Porque nosotros en esta hipotermia de grado 3 tenemos el hecho de que no es palpable nuestra frecuencia cardíaca. Nos va a confundir mucho el hecho de que nosotros vayamos a vigilar o a ver si hay pues pulso a nivel central, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calentarlo, y si pese a eso no recuperamos las funciones vitales, recién podríamos ver el hecho de indicar pues que nuestro paciente está fallecido. Es controversial, hay que tener cuidado con el hecho de pacientes que nos lleguen así a emergencia, ¿no? Entonces, las características principales, pues, por pérdida excesiva de calor, cuando están expuestos, producción insuficiente de calor, las personas mayores de edad normalmente la tienen, algunas enfermedades, pues, congénitas también, y el hecho de que usen, pues, fármacos. La principal, o en este caso, el uso del etanol, benzodiazepinas, a veces también cuando vienen intoxicados nos vienen con hipotermias, entonces hay que tener cuidado bajo eso, ¿no? ¿Qué hacer? Dijimos a un inicio, el tratamiento tiene que ser agresivo, tiene que ser de ya. Entonces, tenemos 5 opciones para nosotros poder recalentar a nuestro paciente. 2 de ellas, pues, están a veces fuera de nuestro alcance. La primera es el calentamiento externo pasivo. ¿Qué es eso? Nuestro entorno. Modificar que no haya, pues, extractores, calentar nuestro ambiente, poner mantas a nuestro paciente. El externo activo, ya nosotros deberíamos hacer la inmersión en agua caliente. Temperaturas tendrían que estar de 37 a 38. El hecho también de nosotros pasar líquidos de temperaturas de 37 a 38 ayudan a recuperar el hecho de que la temperatura, ¿no?, en nuestro paciente. Calefactores y objetos calentados. Interno activo, ahí estamos, nos vamos básicamente a cavidades. Si tenemos acceso a cavidad pleural, peritoneal, podríamos hacerlo. Los lavados gástricos, si nuestro paciente tiene una sonda nasogástrica, esto tiene que ser con líquidos isotónicos calientes. La administración de líquidos endovenosos, que también dijimos, y la inhalación de oxígeno templado.
Yo sé que yo lo he visto también cuando nosotros ponemos a veces nuestra canulita de oxígeno en nuestra humidificador, muchas veces pues según el flujo que nosotros le damos, encontramos cristales de hielito. Entonces, ese aire es frío para nuestro paciente. Nuestro paciente a veces necesita pues oxígeno, no le vamos a dar ese oxígeno. Idealmente, ¿qué tipo de dispositivo nos podría dar un oxígeno, bueno, un aire caliente? En este caso podría ser pues el SINAF, ¿no? Poco accesible, lamentablemente, pero por el momento sería el único, y la intubación, la ventilación invasiva, ¿no? Que también podríamos usar el tipo de calentadores para ingresar aire caliente hacia nuestros pulmones y así también tratar de revertir el hecho de la hipotermia. Entonces, vamos a los trastornos de la glucosa. Habíamos dicho pues que es prácticamente parte de las funciones vitales que nosotros deberíamos tomar a nuestro paciente. Todos los pacientes que ingresan, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación y glucosa. Entonces, en este caso, vamos a ver que las glicemias pues van a estar reguladas por varios mecanismos. Hormonales, por insulina, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento. Si hubiese una alteración en alguna de estos ítems, pues va a haber alteraciones en la glucosa, ya sea la hiperglicemia o la hipoglicemia, ¿no? Vamos con la hipoglicemia. El tratamiento va a ser netamente viendo si nuestro paciente está despierto o está inconsciente. Grados de lo que es la hipoglicemia, tenemos todos en nuestro ambiente, bueno, la mayoría contamos con un glucómetro para nosotros poder hacer la medición de lo que es la glucosa, ¿no? El nivel 1, vamos a tener que nuestra glucosa va a estar menos de 70 y menos de 54 miligramos por decilitro. ¿Por qué dos valores? Tengamos en cuenta algo, no es lo mismo tomar la glucosa en un paciente diabético con antecedentes de diabetes que en un paciente que no tiene ningún antecedente, un paciente joven que ya viene con glucositas bajas. Entonces, para un paciente diabético, el hecho de que me esté en menos de 70 ya es deleterio para su salud porque él ya no tiene ese proceso de adaptación por la glucosa. Entonces, pacientes diabéticos menos de 70 se considera una hipoglicemia de nivel 1. Los pacientes que no tienen diabetes, a veces estamos con 70, 60, tú sigues haciendo tus actividades normales porque tú todavía tienes ese poder de adaptación de la glucosa, de la adaptación de la insulina. Entonces, ahí si nosotros llegamos a glucosas menores de 50, de 54, recién vamos a tener sintomatología que nos explica pues que estamos sufriendo de hipoglicemia. El grado 2 o nivel de 2 de hipoglicemia, glucosas ya menores de 54 para ambos casos, ¿no? Y el nivel 3, bueno, el grado 3, ya cuando nuestro paciente pues tiene trastorno del sensorio. Clásico paciente que se sincopó, lo encontraron inconsciente en la casa, con antecedentes de diabetes, entonces es una hipoglicemia de grado 3. Sintomatología, si mi paciente está despierto, viene con temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, náuseas, debilidad. Podemos hacer una reposición de glucosa por vía oral. Hasta a veces, no sé, un paciente se le dice, se te ha bajado la presioncita o se te bajó la glucosa, toma tu Coca-Cola, tu dulcecito de limón. Entonces, ¿ayuda? Sí, ayuda. Y está dentro de la guía de manejo de las hipoglicemias el hecho de la ingesta oral de glucosa. Mientras que si tenemos trastorno del sensorio cambia. Nuestro paciente puede venir en estado de coma, puede venir con Glasgow de 8, puede venir agresivo, puede hablar incoherencias, e incluso si pues pasa que vienen con escala de coma de Glasgow de 7, de 8, y hay que intubarlo, ¿no? Pero a veces no le tomamos que es la glucosita y vemos que pues vienen con glucosas de 20. Reponemos esa glucosita y nuestro paciente vuelve a despertar. Hay que tener cuidado. Por eso es fundamental nosotros tomar nuestras glucosas en lo que es emergencia, ¿no? Como les decía, el tratamiento en nuestra guía lo que nos indica, primera línea, si mi paciente está despierto, es pues dar carbohidratos de acción rápida. ¿Cuánto? 15 gramos. ¿Lo vamos a medir? No. Simplemente le damos, como ya dijimos, algún tipo de líquido dulce para que él pueda recuperar lo que es la glucosita. Eso sí, no tiene que ir acompañado de grasita ni proteínas. No es que le demos una tortita para que se pueda aumentar la glucosa, ¿no? O no es que le demos un pollito para que aumente la glucosa. Son carbohidratos, sí, que a la larga se van a transformar en lo que es glucosa, pero cuando está unido a lo que es grasa o más proteínas, tarda la absorción de mi glucosa. Entonces, netamente tiene que ser un compuesto de carbohidrato puro. La segunda opción para cuando tengo pacientes con hipoglicemia, pues es el uso de glucagón.
No lo tenemos. Hasta glucagón intranasal hay en Estados Unidos y en otros países. Lamentablemente nosotros no lo tenemos acá. Pero sí tenemos nuestra famosa dextrosa al 33%. Eso creo yo, considero yo que no falta en ningún hospital, en ningún centro de salud. ¿Qué es lo importante de nosotros hacer el manejo de la hipoglicemia? Pues, como dijimos, paciente típico que viene con síncope, glucosas de 20, se cometen a veces ciertos errores de decir 20 de glucosa, ponle 8, 9 ampollitas, porque nosotros pensamos que eso le va a llevar a aumentar, y después estamos con glucosas de 500, 600 y ya iniciando nuestra escala móvil. Entonces, todo tiene un porqué de cuánta es la cantidad de nosotros que nosotros deberíamos indicar a nuestro paciente. Primero, hay que saber que nuestra dextrosita al 33%, que es 20 ml, contiene 6.6 gramos de glucosa. Esa ampollita que nosotros le ponemos, o nosotros recargamos en nuestra jeringuita, tiene 6.6 gramos de glucosa. Pero cuando nosotros le infundimos esa ampollita, no le vamos a aumentar 6.6 gramos a nuestro paciente. ¿Qué nos dice en el siguiente recuadro? Nos dice que de 4 a 6 miligramos por decilitro por cada gramo de dextrosa administrada. O sea, de un gramo que yo le administre a mi pacientito, solo se va a expresar en nuestra medición de glucosa que va a aumentar de 4 a 6 miligramos. Entonces, haciendo todo nuestro cálculo, esta ampollita de dextrosa al 33%, pues me va a aumentar de 26.4 a 34.9 miligramos por decilitro. Si mi paciente vino con glucosas de 20, una ampollita solo me va a aumentar hasta 40 o hasta, sumámosle, hasta 50 como máximo por los rangos. Entonces, básicamente los pacientes pues con 3, 4, máximo 5 ampollas de glucosa, podríamos tener un estándar de una glucosa aceptable para luego no estar iniciando nuestra escala móvil que pone la insulina para corregir. Entonces, todo tiene un porqué y esto es importante que lo sepan ustedes. Son las primeras personas que a veces cuando ya me prepararon la glucosa, es un equipo que nosotros formamos, eso es una gran ayuda a la que ambos nos brindamos. Entonces, tengamos en cuenta el hecho de esa reposición de glucosa, ¿no? ¿Lo sabemos hacer? Sí lo sabemos. Lo que nos falta pulir en varias cosas, ya sea en varios ámbitos, pues es saber la cantidad que nosotros vamos a poner a nuestro paciente. En cuanto a las hiperglicemias, nosotros debemos usar, pues, glucosas objetivo en nuestro paciente, ya sea que este paciente tenga diabetes o no tenga diabetes. Nuestra glucosa que nosotros esperamos en pacientes en diabetes establecida, podemos aceptarlo de 140 a 180. Pacientes que no tienen antecedentes o que van a ingresar o ingresaron a algún tipo de cirugía, de 100 a 150. ¿Cuál es el tratamiento? La insulina correctiva, la insulina en escala móvil. Yo desde que ingresé, pues, a lo que es la medicina, o ingresé básicamente en mi internado, yo siempre me preguntaba ¿cuál era la escala móvil o la escala correctiva exacta? Porque todos lo hacen diferente. Sé que también muchos de ustedes se han consultado. Yo también me pregunté y no entendía porque había varios especialistas que me decían es de tanto a tanto, voy a ponerle de tanto a tanto. Entonces, nunca había un dato exacto. Yo no lo llegaba a entender, la verdad. Pero todo tiene un porqué. Nosotros tenemos que irnos de acá sin ninguna duda y decir, la escala móvil es esto porque esto necesita mi paciente. Entonces, yo para hacer una escala correctiva de insulina, necesito dos fórmulas exactas. Primero tengo que saber mi factor de corrección y saber la dosis diaria total de insulina que mi paciente requiere en 24 horas. Entonces, son fórmulas que se tienen ya estandarizadas. Lo vamos a entender rápidamente con un ejemplo. Primero, el factor de corrección va a ser la corrección de glucosa, es la cantidad de glucosa en sangre de miligramos por decilitro que me va a reducir una unidad de insulina. Es decir, este factor de corrección me va a decir que si yo le pongo una unidad de insulina, me va a bajar tantos miligramos de glucosita. Entonces, eso nos va a ayudar a plantear nuestra escala móvil. Ver la dosis diaria total también es importante para poder llegar a tener nuestro factor de corrección. Esta dosis total tenemos una constante también que es 0.5 y simplemente lo multiplicamos por nuestro paciente. Eso es lo que prácticamente basalmente mi paciente necesita en un día. Lo entendemos más rápido con un ejemplito rápido. Mi paciente que viene con peso de 80 kilogramos vino con 500 o 600 de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sacamos nuestra dosis diaria total, que pues en este caso es 80 kilogramos por 0.5.
que me viene a ser 40 unidades. Esas 40 unidades es lo que mi paciente requiere en una dosis diaria. Para sacar mi factor de corrección, dividimos esta dosis diaria total entre 1.700. 1.700 entre esa dosis, que es también una constante, y en este caso me sale 42 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué me dice esto? Que mi paciente, en este paciente de 80 kilogramos, si yo le pongo una unidad de insulina, me va a disminuir 42 miligramos por decilitro, y de ahí partimos. Bueno, en este ejemplo me han salido mal, no he puesto bien las cantidades, pero ¿qué quiere decir? Habíamos visto que nuestro paciente lo mínimo que tiene que esperar es una glucosa de 180, entonces de ahí partimos. Entonces, si mi paciente, si yo sé que en una unidad me va a disminuir 42 miligramos, empezamos de 180, ¿no? Al 180 le sumamos 42, de ahí me va a bajar una unidad. Luego al 191 le subimos 42, vamos a tener 2 unidades. Al 132 le sumamos 42 más, vamos a tener 3 unidades. Entonces, es básicamente el hecho de ese factor de corrección, tener en cuenta si vamos a darle 2 unidades, me va a subir el doble. Si le damos 3 unidades, me va a subir el triple. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos una escala móvil. Pero a veces para hacerle la fórmula, tantear el peso, es un poco difícil en emergencia, tenemos que actuar rápido. El rango aproximado es de 40 a 50. En la mayoría de los pacientes. Es por eso que a veces ven que pues damos la indicación de 200 a 250 una unidad, o de 251 a 300, más de 300 o más de 350. Entonces, es el rango que debería buscar. Entonces, ¿qué explica? Que una unidad de insulina me va a bajar de 40 a 50 miligramos a mi paciente. Pero si nuestras glucosas altas persisten, son pacientes que pueden entrar en estado crítico, la indicación es que nosotros ya ingresemos con una infusión de insulina, ¿no? Rápidamente para recordar, ustedes lo manejan muy fácilmente, cuando vemos low, nuestra glucosa está menos de 20 miligramos, si nuestro glucómetro nos dice high, es que está más de 600. Siempre ocurre que mi glucómetro me lanza el famoso E1. Cuando nuestro glucómetro nos saca ese E1, implica que la tira está mal. No es que el paciente está muy alto, muy bajo. Si ven que en el hemoglucotest o en la maquinita te dice E1, netamente es error de la tira, hay que cambiar. Pero si ya vemos otros numeritos, E3, E4, E6, puede ser que mi paciente sí esté con hiperglicemia, esté con hipoglicemia, que pues la cantidad de la sangrecita sea mínima, a veces en estados de fiebre, como habíamos visto que hay una alteración en el metabolismo, puede haber el hecho de que se altere los controles de glucosa por la temperatura. Entonces, básicamente es recordar y ver qué nos indica nuestro glucómetro, que lo tenemos básicamente en todo el área de emergencia, ¿no? Trastorno ácido-base. Sí es cierto, yo trabajo con tal vez varios de ustedes y varios de ustedes me saben manejar o saben describir una gasometría arterial. Son un gran apoyo y nos dicen, ese paciente con acidosis, ya me están preparando el bicarbonato, ya estamos viendo igualmente en las glucosas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros sepamos reconocer estos trastornos ácido-base con principal hincapié en lo que es la acidosis metabólica, que es un trastorno que puede llegar rápidamente, llevar a mi paciente a la muerte, tiene que ser manejado rápidamente. Lo principal es el hecho de la gasometría. Normalmente, ¿quién es el encargado de tomarlo? Pues lo hacemos los residentes, a veces los médicos, a veces los internos, y en muchas ocasiones también son ustedes quienes toman la gasometría, ya sea por línea arterial o ya sea por la gasometría misma, yendo a la misma arteria, ¿no? Algo que sí me gustaría que lo llevemos bien presente es esto, ¿no? Obtener resultados incorrectos en el análisis de gases sanguíneos puede ser peor para mi paciente que la ausencia de tener los resultados. ¿A qué me refiero? El hecho de que yo tomé mi gasometría de mala manera, le puse mucha heparina o le pinché varias veces, me puede dar valores falsos que a la larga yo puedo dar el tratamiento y puede ser más perjudicial para mi paciente. Entonces, debemos saber cómo tomar realmente una gasometría. Tiene 4 pasos rápidos. La preparación previa. En la imagen tienen la jeringuita heparinizada, que creo que ya ni en ninguno de los hospitales lo estamos teniendo. Es la más preciada. Si la encontramos, creo que nos vamos a poner súper felices, pero no tenemos accesibilidad a esta jeringa heparinizada en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos recursiamos y agarramos nuestra jeringuita de tuberculina y la heparinizamos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en estos casos porque cualquier toma de muestra que nosotros lo hagamos de mal manera va a causar hemólisis.
y la hemólisis me puede causar aumento del potasio, aumento del fósforo, aumento del magnesio, e incluso hay algunas gasometrías pues, que me miden creatinina y urea, también podría salirme alterado estos resultados. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Normalmente, pues, las jeringuitas de tuberculina tienen las agujas pequeñas. A menor diámetro, mayor riesgo de que haya hemólisis de la sangre. Entonces, deberíamos tener, por lo menos, si ustedes se han dado cuenta, las agujas son pues de tamaño 23, entonces deberían ser más grandes para que evitemos esa hemólisis. También deberíamos tener más accesibilidad a eso. A veces no lo tenemos, lamentablemente, pero sí hay bastante riesgo. La pregunta es, ¿con cuánto de heparina yo debería poner mi jeringuita? 2, 0.3, 0.4 ml. Entonces, claramente nos indican que tiene que ser de 8 a 12 unidades por ml, es decir, de 0.012 a 0.04 ml en mi jeringa de tuberculina para que yo pueda heparinizarla. ¿Cuánto es? En ese momento hacer la medición, un poco tedioso, estamos en emergencia, a veces el hecho de hacerlo no nos cuesta. Entonces, ¿qué nos bastaría con impregnarla y vaciarla? Jalamos nuestra jeringuita, podemos tomar de 0.1, la cebamos, que es lo que decimos, la cebamos y retiramos todo el contenido y tomamos nuestra muestra. Las tomas de muestra, pues, se hacen en varios lugares. Pueden ser zonas en la radial, en la cubital, en la humeral. Hay casos extremos en que hacemos femorales y tibiales en caso de los piecitos, ¿no? Pero nuestro principal punto debería ser nuestra arteria radial. La primera opción, ¿por qué? Tenemos una imagen en la cual nosotros vemos nuestra arteria humeral o braquial, sus colaterales, que es la radial y la cubital. ¿Qué pasa si yo punciono en la arteria radial y por algún azar del destino, mala suerte, realizó que se forma un coágulo y hacemos una trombosis y esta arteria se me bloquea? Entonces, al no haber flujo sanguíneo, va a tener un escape por la arteria cubital para poder dar flujo sanguíneo a mi manito. Más sin embargo, yo me voy directamente a la humeral y causo, o sea, por alguna azar del destino, como vuelvo a repetir, puede causar una trombosis, se obstruye lo que es la arteria, prácticamente el miembro, todo lo que es el bracito, no va a tener un flujo sanguíneo porque no tiene otras ramas colaterales por la cual podamos irrigar. Entonces, es por eso que tomamos, y nuestra primera opción, pues, es la radial. En casos excepcionales de hipotensiones en las cuales no podemos verla, pues sí vamos a veces a la femoral o la humeral, ¿no? La técnica de Allen para ver si hay permeabilidad en lo que son las arterias, para ver si están funcionantes las dos ramas colaterales. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto de sangrecita nosotros deberíamos tener en nuestra jeringuita para tener una muestra adecuada? Yo desde que inicié la residencia, pues, veía pacientes con hemoglobina de 4, me daba la pena de jalarle un CC y se le voy a quitar toda la sangre, y a veces sacábamos 2 o 3, y cierta voz experimentada que tenemos allá en el Honorio siempre nos indicaba, pues, que debería ser un ml. Siempre ha tenido un hincapié, hablo del doctor Almeida, que siempre nos decía el hincapié de que debe ser por lo menos un ml. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no le voy a quitar toda la sangre? Pero es verdad. En las guías te dicen la cantidad mínima debería ser de 1.8 ml para tener una muestra adecuada. Nuestra jeringuita es de 1 ml, no lo vamos a pinchar dos veces, ¿no? Pero debería ser 1 ml para nosotros tener una muestra adecuada. Entonces tenemos, en cuanto al almacenamiento, no es necesario refrigerarla para llevarla. Lo que sí tiene que ser procesada dentro de los 30 minutos posterior a la toma. Si por alguna razón se metió una burbujita, tenemos 3 minutitos para sacarla, porque ya pasado eso, pues va a alterar nuestra muestra. Y para transportarla, pues no hay problema si lo hacemos manualmente, en una riñonerita, siempre con el cuidado del personal que lo va a trasladar para el procesamiento de la muestra, ¿no? La acidosis, en cuanto a los trastornos ácido-bases, nuestra célula es nuestra principal fuente de equilibrio. Tiene que estar en homeostasis. Entonces, ¿quién se encarga de que mi célula esté en ese equilibrio, en ese estado de tranquilidad? Los hidrogeniones. La cantidad de hidrogeniones que nosotros tengamos, tanto sea dentro, fuera, en lo que es el intersticio, va a determinar el hecho si vamos a estar acidóticos o vamos a estar alcalóticos. Entonces, recordar que si se va a ir al lado ácido es porque los ácidos son los que no les gusta estar con los hidrogeniones, botan los hidrogeniones, más las bases les gusta estar con los hidrogeniones, tienen más hidrogeniones. Entonces, determina el hidrogenión si nuestro estado corporal va a estar en ácido o en base.
principales mecanismos compensatorios siempre van a ser nuestra área pulmonar y nuestros riñoncitos. En cuanto a las acidosis o alcalosis, determinando el hecho de que si solo vemos el pH en nuestra gasometría y vemos que está pues entre valores de menores de 7.35, es una alcalemia, si solo nuestro pH está alterado. Pero si nuestro pH está elevado más de 7.45, es una alcalemia. Si vamos nosotros revisando más lo que es la gasometría, ya nos vamos a ir a ver lo que es el PCO2 y el bicarbonato. ¿Qué característica? Es una característica curiosa para poder nosotros determinar si es acidosis metabólica o respiratoria. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos el pH menos de 7.37, el bicarbonato se va a aunar con el pH. Si mi pH baja, el bicarbonato se copia y también baja. Entonces, esa es una acidosis metabólica. Sin embargo, el PCO2 es el rebelde, el que no quiere estar del lado del pH. Entonces, cuando mi pH está bajo, mi PCO2 está aumentado, que esta es una acidosis respiratoria. Pasa lo mismo en las alcalosis, ¿ok? Entonces, básicamente, para hacerlo rápido, nuestros mecanismos de compensación van a actuar de diferente manera, ¿no? Aquí vamos a hacer más hincapié en la acidosis metabólica para hacer el tratamiento, porque en las otras alteraciones, tanto acidosis respiratorias, en las alcalosis metabólicas o respiratorias, son básicamente tratamientos de la enfermedad de base o ya sea mediante la oxigenoterapia. En las acidosis metabólicas, ¿cuáles son las causas? Lactato alto, puede ser por cuadros infecciosos, el cloro alto, los aniones no medidos también elevados, que pueden ser dentro de lo que es el cloro, el fósforo, también se miden, están dentro de esta medición. El hecho de que pues haya un aumento en las proteínas, aumento en el fósforo, puede causar acidemias. Típico paciente que me vino con paro cardíaco, que fue evidenciado. Tú sacas una gasometría, tiene un lactato alto y tiene una acidosis metabólica. Paciente despierto, renal, me vino con acidosis metabólica y en cuestión de minutos me puede hacer un paro cardíaco. Entonces, el manejo también en este caso es rápido. Ahí tenemos a nuestro principal ayudante, que es el bicarbonato de sodio. De igual manera, tenemos que nosotros preguntarnos cuánto le pasamos, cómo le pasamos. A veces el desespero no es pasarle 2, 3, 4, a veces lo hacemos de tanteo, pero todo tiene un porqué. La medicina es una ciencia con muchas fórmulas que deberíamos seguirlas, pero también personalizando al tipo de paciente, ¿no? El uso del bicarbonato de sodio ya está teniéndose en cuenta el hecho de que no se usa con mucha frecuencia. Los estudios actuales indican pues a que a veces es un poco más perjudicial, aumenta la mortalidad de mi paciente. Entonces hay ciertas indicaciones para nosotros poner lo que es el bicarbonato. Como vemos acá, cuando tengamos un pH de 7.20 o un bicarbonato de 8.10. La cetoacidosis diabética, típicos pacientes que llegan a emergencias que no tomaron la medicación, que les dio un resfriado, que vienen con diarreitas, con infecciones urinarias. Si su pH está menor, en este caso, perdón, es menor de 6.9, debemos iniciar la reposición de bicarbonato. Pero si por ahora tenemos un potasio, un pH de lo que es 7.2, pero tenemos un bicarbonato de 5, de 2, ahí tendremos que valorar si la administración puede este bicarbonato, ¿no? Pero son muy pocas las indicaciones o los casos en que nosotros tenemos que reponerlo. Dos fórmulas básicas, tenemos que ver el bicarbonato ideal, el bicarbonato real, el peso del paciente o si no verlo con el defecto de bases. En estos dos casos, cuando nosotros tenemos nuestro resultado, no es el hecho de que le pasemos todo en bolo lo que tenemos indicado, ¿no? Se divide en dos, hay varias fórmulas. ¿Por qué no les hago mucho hincapié en esto? Porque el hecho es que ahora se maneja una dosis práctica, que es 1 miliequivalente por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? En nuestro bicarbonato de 8.4%, por cada ml que nosotros tenemos 1 miliequivalente. Entonces, más o menos, pues se hacen ampollitas de 4, 5 ampollitas para mi paciente. No deberíamos exceder la dosis de 100 miligramos. ¿Por qué? En estos casos, si por A o B se cometió el error de indicar, pásenle 10 ampollas de bicarbonato al paciente con acidosis metabólica severa, riesgo de que mi paciente haga edema agudo de pulmón. Entonces, hay que tantear con las fórmulas o con la dosis práctica para no tener mayores efectos adversos a nuestro paciente. Entonces, todo tratamiento, vuelvo a repetir, tiene un porqué. Esto vamos a verlo rápidamente. La acidosis respiratoria, típico paciente que trabajó en la mina, trabajó en construcción, viene con dificultad respiratoria. En mi gasometría lo principal que voy a ver es mi PCO2 elevado. Tratamiento, terapia oxigenatoria,
es lo primero que le vamos a dar, puede ser esta invasiva o no invasiva. Acá ustedes manejan o saben muy bien cómo lo manejamos, en este caso los dispositivos de oxígeno. Solo tener bastante hincapié y cuidado en el hecho de usar las máscaras de reservorio en pacientes con fibrosis pulmonar, porque tengan en cuenta que en el caso de los pacientes que tienen esa restricción crónica de oxigenación, tenemos el PCO2 alto. Entonces, si nosotros le damos un oxígeno con una bolsita en el cual él me va a botar CO2 y ese mismo CO2 me lo va a reinhalar, en un momento tú lo vas a encontrar al paciente inconsciente porque vamos a tener el PCO2 más elevado, puede causar una encefalopatía y podría complicar el tratamiento. En muy pocos, en muy restringidos, a veces los pacientes usan máscara de reservorio, pero tengamos en cuenta que fibróticos preferimos dejarle en máscara Venturi o ya ver otro tipo de terapia. Tenemos el SINAF, que puede ser por ayuda de los airbo o de los ventiladores mecánicos. Tenemos el uso de los no invasivos con máscaras, pues que llegan a ser bien presurizadas a nivel de lo que es la carita, o puede tomar en cuenta toda la cabecita o solo tomar en cuenta lo que es la nariz y la boca, que son máscaras como vemos en la imagen, que te dan una presión aparte, o ya ver lo que es la ventilación mecánica en el paciente, ¿no? Las alcalosis metabólicas, que lo vamos a ver en nuestras gasometrías. Primero, en estos casos hay que manejar la enfermedad de fondo. Pacientes que vinieron con vómitos, usan sondas nasogástricas y tienen bastante residuo gástrico, me vienen muy característicamente con esa alcalosis metabólica. Entonces, los principales pues vienen con mialgias, debilidad, paciente que no puede caminar, son comunes también a veces que vengan. No, normalmente son pacientes crónicos, ¿no? Que tienen enfermedades ya con manejo, incluso con medicación, enfermedades renales, ¿no? Las alcalosis respiratorias, de igual manera, el tratamiento es la enfermedad de base. Si no tratamos la enfermedad de base, pueden llegar a ser ventilados. En este caso, si mi paciente tuvo una embolia, neumotórax, neumonía, asmas agudas o exacerbaciones de las enfermedades fibróticas, ¿no? Básicamente, todo esto es tratamiento de oxigenoterapia. Vamos a avanzar rápido, creo que todavía... Vamos a tratar de terminar esto rápido. El trastorno de sodio rápidamente tiene, en este caso, pues los valores normales es de 135 a 145. Es el principal reflejo del desequilibrio hídrico en nuestro cuerpo. Valores menores de 135 miliequivalentes los consideramos hiponatremia. Pueden ser crónicas, pueden ser agudas, pueden ser clasificadas según a la osmolaridad que nosotros tengamos, según a la sintomatología. Si mi paciente viene con vómitos, confusión, cefalea, podrían ser síntomas moderados, pero ya cuando mi paciente viene convulsionando, vienen con coma, vienen con estado de Glasgow de 8, pues las hiponatremias son muy graves. En este caso tenemos una clasificación leve de 135 a 130 miliequivalentes, moderadas de 129 a 125 y graves menores de 125. Entonces, aquí la indicación, soluciones hipertónicas. De esto hay que tener y llevarnos bien en claro es pues el hecho de la reposición de nuestro sodio. La indicación es solución hipertónica al 3%, muy raras veces al 7%, para poder corregir estos valores bajos de sodio. Entonces, muchas veces en la emergencia sé que han escuchado decir, algunos que dicen, ya, pásale a un bolo, o a otras personas, pásalo en infusión. ¿En qué momentos nosotros damos este tipo de tratamiento? Si nosotros pensamos en un bolo rápido de solución hipertónica, es porque nuestro paciente tiene una hiponatremia aguda que está comprometiendo el estado de conciencia de nuestro paciente. No puedo esperar a que la infusión me lo corrija porque la infusión es lenta, en sí es para 24 horas. Entonces tenemos que adelantarnos con un bolito. ¿Cómo saco mi bolito de hipertónica? La dosis es de 1 a 2 ml por kilogramo peso. Paciente de 60 kilos, le paso 120 de hipertónica al 3%. Hay que pasarlo lento también, pero es lo que nos va a ayudar a reponer. Tomamos una gasometría control, ya tenemos valores un poquito más estables y ya recién hacemos la reposición en bomba de infusión gracias a la fórmula de Adroguema Díaz, que es un conjunto de ver el sodio sérico con el que está, con cuánto lo vamos a reponer. La principal indicación que nosotros tenemos es el hecho de que si mi paciente vino con 120 de sodio, yo no le voy a subir ya para valores normales a 135. Estaríamos haciendo algo mal en nuestro paciente y vamos a tener una complicación muy grave a nivel cerebral. Entonces, máximo nosotros debemos reponer. Si me vino con 120, yo máximo le tengo que reponer a 128. Hasta ahí puedo llegar, no puedo llegar a más. Máximo hasta 130.
pero esto tiene que ser en 24 horas, no lo puedo reponer en 2 horas, en 3, en 6. ¿Por qué? Hay riesgo de tener lo que es la mielomílisis pontina. ¿Qué es la mielomílisis pontina? Nuestras neuronas están cubiertas por mielina. Esta mielina se destruye cuando hay un aumento rápido de lo que es el sodio. Entonces, como estas neuronas vienen acompañadas de otras, están de la manito, cuando hay destrucción de esta mielina, ya no tienen esa conexión con otras neuronas y pues va a causar que mi paciente que está recibiendo una infusión o que le dimos el bolito, de la nada que él estaba despertando, ya no nos puede hablar, hay debilidad muscular, está en estado de conciencia o simplemente entró en coma. Entonces, alto riesgo de que hagamos esta enfermedad, ¿no? Es por la corrección rápida de sodio. Entonces, no más, tiene que ser de 8, máximo 10 miliequivalentes en 24 horas. Eso nos ayuda bastante el hecho de que ustedes también lo controlen, porque desde que nosotros iniciamos la infusión no debería pasar más de 24 horas y mucho menos si no tenemos un control de gasometría previo para hacer las correcciones, porque siempre nosotros tenemos pues ayudas como son las fórmulas, pero no todo es como dice el libro, a veces me sube un poco más, entonces tiene que ser los controles de gasometría. En la hipernatremia usamos la misma fórmula, pero en este caso no podemos dar bolos de agua al medio, agua con poquito sodio, ¿no? Porque en este caso sí, en las hipernatremias nosotros sí indicamos directamente las infusiones de agua al medio o agua al 0.45%. Entonces, la clasificación igualmente de aguda crónica según la volemia, el sodio tiene que estar mayores de 145 para nosotros catalogarlo como hipernatremia. ¿Cómo lo tratamos? Si mi paciente está despierto y tengo un sodio de 150, podríamos hacerlo vía oral, que tome agüita, si tiene sonda nasogástrica, pasarle agüita. Iniciamos la infusión de agua al 0.45% y en definitiva restringimos pues el tratamiento con todo lo que es el cloruro de sodio. De igual manera, hay que tener en cuenta que no podemos bajarle más de 10 miliequivalentes a nuestro paciente en 24 horas porque tenemos la misma complicación, ¿no? Perdón. Entonces, acá, ustedes son capísimos para manejar. No es necesario que lo explique rápidamente, solo para ver de dónde llega nuestra transformación del estado de lo que es la solución hipertónica al 3%, que ya lo sabemos que son 5 ampollitas y media para poder transformar esta solución hiperosmolar. Entonces, con toda nuestra fórmula llegamos al hecho de que se necesita 109.8, que a la larga, dividiéndolo en 20, son 5.45 cc que nosotros tenemos que mezclar con nuestra solución salina para poder tener esta solución hipertónica al 3%. De igual manera, para nosotros preparar el agua al medio, al 0.45, lo mezclamos con una ampollita de al 20% con agua destilada que viene al 0% porque no tiene nada, simplemente agüita. ¿Y cómo lo mezclamos o cuál es la indicación? 1000 ml de agua destilada y una ampollita de hipertónica. ¿De dónde viene eso? En realidad debería ser 22 cc, es decir, una ampollita y 2.5 cc más para nosotros tener exactamente ese 0.45% e iniciar nuestra infusión de solución al medio para pacientes con hipernatremia. Por último, el trastorno del potasio, el más agresivo, el que nosotros tenemos que tratar rápidamente, es el principal catión. Esta alteración del potasio, ¿a quién va a afectar básicamente? Más que todo a tejidos excitables. ¿Cuál es el más excitable? Nuestro corazoncito, el más importante, y que si hay alguna alteración, pues tenemos alto riesgo de que haya paros cardíacos. Se elimina renal, eliminación renal, entonces va a ser muy común verlo en pacientes renales. La hipocalemia, lo caracterizamos valores normales de menores de 3.5. Otra vez me falló el signo, menores de 3.5. Causas, en este caso, pérdidas como vómitos, diarreas, vienen pacientes con hipocalemia, típico paciente que viene que se me adormecen las manos, tengo debilidad, podemos reponerlo con nuestro potasio. Entonces, manifestaciones clínicas pueden ser la debilidad, como decimos, como hemos dicho, el estreñimiento, que pues vienen pacientes con obstrucción intestinal, le tomamos la gasometría, hipocalemias, lo reponemos y se puede resolver lo que es la obstrucción, ¿no? El movimiento bajo que tiene el intestino. El tratamiento básico, conocemos nuestra ampollita de calium o el cloruro de potasio al 20%. Siempre es bueno saber cuánto de potasio tiene mi ampollita. Entonces, en mi ampollita de 10 ml, nosotros tenemos 3.4 miliequivalentes por ml, es decir, 34 miliequivalentes en toda mi ampollita. Entonces, ¿cómo hacemos esa reposición? En el cuadro de abajo ustedes ven,
Un miliequivalente que nosotros le pasemos, para que nosotros aumentemos un miliequivalente en el potasio, tenemos que pasarle de 100 a 200 miliequivalentes. Es decir, aproximadamente, si yo tengo un potasio de 2.5, si quiero que suba un miliequivalente, es decir, a 3.5, yo tengo que pasarle por lo menos unas 4 ampollitas, aproximadamente. No hacemos ese tipo de reposición. La reposición tiene que ser lenta porque tenemos más efectos adversos. Entonces, en cuanto a esto, nosotros lo dejamos como retitos, ¿no? Un retito de potasio, 2 retos, 3 retos, según la cantidad del potasio, y el hecho de que tengamos que hacerlo por vía periférica, por vía central, es una causa, es lo más importante, porque si bien es cierto, el riesgo es el hecho de las flebitis, el dolor intenso del pase del medicamento, también tendríamos que ver los daños colaterales que no, se le va a causar al corazoncito, ¿no? Entonces, una ampollita me va a subir básicamente de 3, que viene de 3.34 miliequivalentes, me va a subir pues solo será menos de 0.5, 0.2 más o menos. Entonces hay que hacerlo con cuidado. ¿En qué es lo que tenemos que tener hincapié? Y que normalmente pues no se hace, porque sí lo hemos visto en el área de emergencia, es en cuanto nosotros diluimos nuestro potasio. En la guía que yo he compartido con ustedes abajo en lo que es la bibliografía, nos indica que cuando es por vía periférica hay que diluirlo en 500 ml, pero solo tienen que ir 20 miliequivalentes. Y si es por vía central, igual lo diluimos en 500 ml, pero podemos aumentar la dosis. Este manual de prescripción pediátrica lo vi en la UCI pediátrica en una de mis rotaciones, un libro muy excelente, no le hago la propaganda, pero si ustedes quieren preparar algo, este librito te dice cómo, en cuánto tiene que diluirlo. Entonces, aquí te dice, el potasio debe diluirse antes de su administración parenteral. Estamos de acuerdo, nadie lo discute. Pero sí tenemos que tener en cuenta en cuánto lo vamos a diluir. Aquí te dice, por línea periférica o por los ABOCAS que nosotros tenemos, la dosis máxima que nosotros tenemos que hacer es 80 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir? Que si yo diluyo 80 miliequivalentes en un litro, que esa es la concentración que yo puedo pasar máxima por vía periférica, estos 34 miliequivalentes, es decir, mi ampollita, ¿en cuánto yo debería diluirlo? Entonces hacemos una simple regla de 3 simple. Si en un litro puedo diluir 80 miliequivalentes, ¿en cuántos ml yo puedo diluir 34 miliequivalentes? Hacemos la formulita y nos sale 425 cc. Es decir, mi reto de potasio debería estar diluido en 425. Por vía central, la dosis máxima 150. Y debería ir diluido en 226 cc, no en 100. Ahora, seamos más estrictos, mi paciente renal no le puedo pasar muchos líquidos, la dosis puede subir, pero siempre en cuanto él tenga una vía central. ¿Cuánto? Debería diluirlo en 170 cc. Mis retos de potasio deberían tener más cantidad de líquidos por los efectos adversos y por el mismo dolor, el riesgo de daño a nivel de las venitas, ¿no? Entonces, muy pocas veces se hacen. En pediatría sí he visto que son más cuidadosos con esto, sí lo hacen. Las diluciones en potasio son pues, en grandes cantidades, pero lo principal que ellos hacen pues es reponer por vía oral. Es por eso que uno de los efectos adversos pues puede haber náuseas, vómitos, siempre en cuando se ve oral. Sí, lo he visto, se hace, yo sé que hay muchos que trabajan en el área de pediatría, que pues lo primero que indican es darle el potasio por vía oral para poder reponerlo. Y el principal, pues, es efectos adversos, el dolorcito de inyección y la flebitis. Ojo, hay que tener cuidado con la administración endovenosa rápida. Eso tiene que ser lento, porque en cualquier momento mi paciente, si nosotros le damos el potasio rápido, le puede causar un paro cardíaco, puede ser por bloqueos, por arritmias. Entonces, hay que tener cuidado. Y por último, la hipercalemia, pacientes renales que no se dializaron, pacientes que pues llegaron por mucho tiempo con acidosis metabólica, tienen un potasio mayor de 5 o en algunos casos de 5.5, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener un electrocardiograma de control, porque la principal causa como habíamos visto, de alteraciones en el electrocardiograma son los potasios altos. Tenemos esta clasificación moderada, leve, moderada y severa. La ligera o leve, que va a los valores de 5 a 6, la moderada de 6.1 a 6.5 y la grave mayor es de 6.5. Pero si a esto aunamos alteraciones a nivel del electrocardiograma, ya la leve se convierte en moderada y la moderada se convierte en grave.
¿Qué vamos a ver? T picudas, cuando ya es muy alterado, tiene mayores de 7000 equivalentes, muy altos los valores de potasio, ya no vemos las ondas P. Y pues desencadenan pues paros cardíacos y arritmias ventriculares que a veces no se pueden manejar porque son rápidas y con alta mortalidad. Entonces, de igual manera, pacientes renales básicamente van a ver que van a venir a emergencia con potasios altos, pacientes que vienen con urgencias dialíticas, hay que manejarlo rápidamente porque en muy poco tiempo puede haber una gran mortalidad en nuestros pacientes. El tratamiento, 3 pilares fundamentales. El gluconato de calcio. Este va a ser nuestro protector del corazoncito. Entonces, ¿cómo hacemos la indicación? Muchas veces le damos gluconato de calcio, hay que ponerle cada 8 horas, cada 6 horas, a veces se hace cada 4 horas, o a veces los indicamos si son los valores de potasio muy altos, 2 ampollitas, hay que pasarlo en 20 minutitos. El caso es que nosotros protejamos ese corazoncito de ese efecto del potasio. Lo que vamos a hacer es también con los otros medicamentos asegurarnos, como nuestra medición del potasio ha sido por los vasitos, que está alto el potasio, lo que vamos a hacer es secuestrar el potasio de estas vías, de lo que es el intersticio, y encerrarlos en la célula para que no cause mayor daño. ¿Cómo hacemos eso? Con el salbutamol. Podemos nebulizar a nuestro paciente, la indicación es de 2 a 4 cc, nebulizaciones en 10 minutos. No se usa en algunos lugares ya la nebulización o no tenemos el acceso, tenemos el salbutamol en inhalación, también podemos hacerlo hasta 4 puffs para poder controlar. Y el principal que nosotros usamos, nuestra solución polarizante, la típica 10 unidades de insulina rápida, diluidas, no tenemos las presentaciones del 50% al 10%, pero lo hacemos mayormente con nuestra dextrosa al 33%. Entonces, la dosis es de 5 a 6 ampollitas con 10 de insulina. Ojo, la glucosa, la dextrosita no va a hacer ningún efecto en el potasio, pero como le estamos pasteando unidades endovenosas a nuestro paciente de insulina, hay alto riesgo de hipoglicemias. Entonces, previo a esto deberíamos tener un control de glicemia y posterior a eso un control de glicemia porque podríamos bajar nuestras glucosas con esta solución, ¿no? El bicarbonato de sodio, siempre en cuando mi paciente tenga una acidosis metabólica, y también ayuda mucho el uso de la furosemida, dosis de 40 a 200 miligramos. ¿De cuánto viene nuestra furosemida? De 20. Entonces pasamos de 2, son altas dosis la que a veces se usa para poder eliminar lo que es el potasio alto. Si nada de esto nos funciona, es un tratamiento refractario, es una hipercalemia refractaria. Sí o sí nuestro paciente requiere de hemodiálisis, pero hasta que nuestro paciente pueda ingresar, nosotros tenemos que seguir con nuestra medicación para poder parar lo que es el potasio alto. Todo lo que es los trastornos hidroelectrolíticos, las alteraciones metabólicas son de amplia gama, tenemos muchísimos más, pero son los más comunes que tenemos. Tenemos que saber cuándo tratarlo, cómo tratarlo, la cantidad exacta que nosotros tenemos que tratar para el bien de nuestro paciente y así en conjunto manejar un buen equipo a favor de nuestro paciente y que no tengamos pues desenlaces fatales con ellos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.